deseo con intensidad escuchar la voz de Dios en esta hora? ¿Cuántos hemos llegado con ese propósito de encontrarnos con el Señor y también escucharle hablar a Él? Hay una palabra que el Señor ha venido colocando en mi corazón desde hace algunos días atrás, y orando a Dios para esta mañana. Es la palabra que vamos a compartir, y el mensaje, el título de esta palabra es Seamos Iglesia. ¿Cómo se llama? Aquí está. Otra vez, Seamos iglesia. Vamos, toque la mano de su hermano al lado, dígale, seamos iglesia. Gloria a Dios. Tenemos que ser iglesia, ¿sí? Y quiero que usted me acompañe en la Biblia, la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 13. Por favor, vamos a buscar el libro de Juan. ¿Cuántos aún traen la Biblia? 3, bien, por eso es 3. Vamos a tomar la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 13, y vamos a estudiar desde el versículo 1, ¿sí? La palabra de Dios, eso, Juan, capítulo 13, versículo 1. Muy bien, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, otra vez, ¿sabiendo quién? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, ¿a dónde? Al Padre, como había amado, ¿sí? Quiero que usted resalte, si tiene ahí su Biblia, quiero que usted resalte esta palabra. Dice ahí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Y los amó hasta cuándo? ¿Los amó hasta cuándo? ¿Sabe? Nuestro Señor nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Otra vez, nos sigue amando, ¿sí? Y nos hemos acostumbrado por alguna razón a esto, pero hoy el Espíritu de Dios va a revelarnos algo mayor. Dice aquí el versículo 2, por favor. Y cuando cenaban, como el diablo, ¿sí? Dice ahí, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién lo había puesto? El diablo, ¿no? ¿Sí? El diablo se metió aquí en la cena. Dice que el diablo había puesto ¿en dónde? Otra vez, ¿en dónde? En el corazón. La palabra de Dios me enseña que sobre toda cosa guardada, ¿yo qué debo guardar? Yo debo guardar el corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Y sabe que estamos en un tiempo donde vemos cosas perversas, ¿sí? Le pregunto algo hoy, ¿usted no le parece que al prender el noticiero estamos viendo cosas perversas en la humanidad hoy en día? Masacres, muertes, ¿sí? Abusos, ¿sí? Cantidad de corrupción, cosas que definitivamente han nacido en el corazón del hombre, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Judas, ¿sí? O más bien que el diablo, ¿sí? Había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Dice el versículo 3, leamos a continuación, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ayúdeme a leer, léalo fuerte, le había dado todas las cosas, ¿en dónde? ¿Sí? ¿En dónde? En las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a dejar ahí un momentico, Diego, porque quiero ir pausadamente en este estudio. Diga, seamos iglesia, ¿sí? Esto es lo que yo deseo compartir hoy. Y vamos a estudiar hasta ahí. Vamos a colocarle una pausa ahí al texto. Y vamos de alguna forma, pero me lo deja, ¿sí? Déjeme el texto, ¿sí? Oído. Estamos viendo que Jesús está en la última cena, ¿sí? Está con sus discípulos en la última cena, está angustiado, ¿sí? Está con miedo, porque la angustia es un sentimiento lógicamente netamente humano,
Recordemos que Jesús, 100% sí, hombre, pero también 100% Dios. Amén. Y por lo tanto, en su caminar sintió también la angustia de saber de que alguien cercano a él, alguien de su equipo de trabajo, alguien a quien él amaba y confiaba, lo iba a traicionar. O ya el diablo había puesto en el corazón de él que le entregase. ¿Sí? Y ahora el texto termina diciendo en esta parte 3 que Jesús en ese momento, ¿sí? Ya sabe que su hora había llegado. Ya sabe que su tarea de predicación del reino hasta ese día había llegado y que ahora venía la mayor muestra de amor que iba a ser la cruz. Amén. Hasta ahí todo claro. Pero note esto. Dice la palabra que Jesús tiene o que el Padre le había entregado el dominio, le había entregado el poder, le había entregado la autoridad de todas las cosas en sus manos. ¿Sí? Y Jesús sabía que Judas, ¿qué había hecho? ¿O qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Judas? Lo iba a traicionar. ¿Sí? Pregunto, si el Señor tiene el poder de todas las cosas, ¿sí? Humanamente, póngase usted en los zapatos, ¿usted qué haría? Pongámonos ahora en la humanidad, ¿sí? Pongámonos ahora siendo sinceros, ¿sí? Si usted sabe que tiene el poder de todo, ¿de qué? El poder de absolutamente todo, y el que lo va a traicionar, el que lo vendió, está ahí, ¿sí? ¿Usted qué hace? ¿Ah? No, se ríe, me preocupa su risa, ¿sí? ¿Sí? Tanto harían, ¿sí? ¿Sí? Usted ni se imagina, yo sé lo que yo haría, ¿sí? Yo no sé lo que usted haría, pero imagínese eso, ¿sí? Póngase usted a pensar en esa situación. Dice el texto que Jesús sabía que había salido de Dios y que Dios iba. Y con esto quiero decirle algo. Cuando usted sabe quién es en Cristo, ¿sí? Su actuar va a ser diferente. Se lo voy a repetir porque usted no me lo entendió todavía. Cuando usted sabe cuál es su verdadera identidad en Cristo, su manera de hablar, su manera de actuar va a ser distinta a la de la gente normal. Dígame en algo, ¿sí? Porque si usted se da cuenta aquí, si Jesús fuese otra persona, ¿sí? De pronto alguno de nosotros, ¿sí? Ahí con un poquitín de decir, no, este me la hizo, este me la paga, ¿sí? ¿Han escuchado ese dicho por ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Le es familiar eso a usted de pronto? Me la hiciste. Bueno, espérate nomás. Dice por ahí un dicho que en juego largo hay, pero no. Aquí en la palabra de Dios vemos que eso no pasó eso, ¿sí? Y Jesús teniendo el poder, la autoridad sobre todo, que podía coger a Judas ahí mismo y volverlo cenizas, ¿sí? No hizo eso, ¿sí? O que podía de pronto ahí hacer cualquier otra cosa, no sé, mandar a azotar a Judas, por ejemplo, ¿sí? No, pues que no azoten a Jesús, que lo azoten a él por traicionero, ¿sí? Que lo azoten a él, ¿sí? Por andar de vendido, que lo azoten a él por andar de pecador, ¿sí? Pero no pasó así. Pregunto, ¿usted cree que Jesús amaba a Judas? ¿Sí o no? ¿Sí? Obvio, ¿sí? Usted sabe esto, pero se lo recuerdo. Usted sabe que el papel de Judas dentro del ministerio de Jesús, Judas era el tesorero. ¿Era qué? Era el contador público. ¿Hay algún contador aquí? Eso. Los contadores tienen que ser amigos, ¿sí? Tienen que llevar por la buena a los contadores, ¿sí? Y Judas era el tesorero. Y usted tiene que amar mucho a alguien para soltarle su dinero o no, ¿sí? Entonces, todo el dinero del ministerio de Jesús, ¿quién lo andaba? Lo andaba Judas. Él lo administraba, él pagaba los impuestos, Judas todo lo que se recolectaba, Judas iba y daba a los pobres, daba a las viudas, y por ahí de vez en cuando Judas extraía de la bolsa para sí mismo. Y Jesús sabía eso. ¿Jesús qué? Jesús lo sabía, pero Jesús lo amaba.
¿Lo qué? Y algo que quiero hoy, o que Dios quiere hacer en nosotros, es que resaltemos la palabra amor. ¿La palabra qué? Amor. Listo, hasta ahí todo claro. Entonces entendemos de que Jesús tuvo el poder para hacer con Judas lo que él hubiese querido, pero aún así no lo hizo. Versículo 4, por favor. Dice, y se levantó de la cena. ¿Y qué hizo Jesús? ¡Wow! O sea, el rabí, el maestro, el rey, se levantó de la cena, dice ahí, y se quitó su manto. ¿Sí? Los maestros tenían un manto, dice ahí, y se quitó su manto y tomando una toalla. ¿Sí? Vamos, usted me va a tocar a unos 3 los que alcance ahí y dígale, hoy vamos a tomar la toalla. ¿Sí? Hoy vamos a tomar la toalla, ¿sí? O dígale, es hora de tomar la toalla, ¿sí? Es hora de tomar la toalla, ¿sí? Y en esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón de seamos iglesia, es necesario tomar la toalla. Dice ahí, y se la ciñó, versículo siguiente, por favor. Dice, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar, ¿sí? Los pies de los discípulos. A ver, en ese momento dice que Dios le dio toda la autoridad de todas las cosas. ¿Y él qué hizo? O sea, en el momento que le cae la gloria, que le cae todo el poder, toda la autoridad sobre todas las cosas, dice que se quitó el manto y se arrodilló y fue a lavarle los pies a sus discípulos, ¿sí? Recordemos que la costumbre de lavar los pies en aquella época era porque lógicamente no existía lo que hoy existe, ¿no? No existía ni Adidas, no existía Nike, no existía nada de eso, ¿sí? Era desierto, era sandalia, era polvo, era tierra, era barro y de vez en cuando todo lo que los amigos camellos dejaban por el camino. ¿Sí? Así que la labor de lavar los pies era de los esclavos, O sea, los esclavos tenían esclavos y los esclavos de esclavos eran los que lavaban los pies. Pero aquí el Señor nos va a empezar a mostrar oído esto, una muestra o más bien una experiencia que debe convertirse hoy, oído esto, en lo que la iglesia debe ser. Dígame en algo, ¿sí? Dice ahí, y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículo 6, Diego, dice ahí, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sí? El Señor, el que ellos vieron de pronto que había calmado la tempestad, que había sanado al ciego, que había liberado al endemoniado, el que había multiplicado los panes, los peces, ahora ¿me está lavando los pies? ¿Sí? Y sabe que durante mucho tiempo le hemos dado una interpretación a esta palabra y es correcta, sí, pero creo que hay más para extraerle de ella. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, por favor, dice, y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, ¿sí? Por alguna razón Pedro no lo entendía, decía, no, pero Señor, sí, no puedo, sí, ¿cómo? Usted es el Señor, usted es el rabí, usted es el maestro, usted es el ungido, ¿cómo usted me va a lavar los pies a mí? Dice ahí que Jesús le dijo, lo entenderás cuando, ¿sí? Dígale, la persona diga, Señor, yo quiero entenderlo ahora, ¿sí? ¿Sí? Yo no quiero ser como Pedro, ¿no? Ese bendito Pedro no entendía, ¿sí? Él tenía al maestro al lado y siempre era Pedro, luego lo vas a entender, Pedro, ¿sí? Que seamos una iglesia entendida, dígame amén. Yo no sé, pero yo quiero entenderlo ahora, amén. Versículo siguiente, por favor, versículo 8 dice ahí, pero Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás, ¿sí? Dice ahí que Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿sí? Y Pedro pasó de lo frío a lo caliente, ¿sí? Pasó del extremo al otro extremo. Y le dijo, no me lavará, versículo 9, por favor. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿sí? Ya Pedro fue exagerado. ¿Conoce usted a alguien exagerado?
¿Alguien extremista? ¿Sí? ¿Conoce a alguien así o no? Que usted le dice algo y no, y luego, mejor dicho, se armó el alboroto, ¿sí? Bien, acuérdese de esa persona, cuando se acuerde de ella, acuérdese de Pedro. Si Jesús le tuvo paciencia a Pedro, usted también téngale paciencia a esa persona. ¿Amén? Sí, las esposas, ¿por qué se ríen? Yo no sé. ¿Sí? Muy bien. Pero ese es Pedro. Pero aquí aquí el mensaje no se va a centrar en Pedro. Así que sigamos. ¿Sí? Versículo 10. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Dice ahí, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto. ¿Y qué hizo? Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ahora sí vamos al estudio, por favor, Diego. Diga, seamos iglesia. Dámele clic, por favor, Diego, ahí. Ahora, yo quiero arrancar mi mensaje en esta mañana con esta pregunta que lo leíamos en el texto. ¿Entienden lo que acabo de hacer? ¿Sí? ¿Se fueron? ¿Todavía están aquí? ¿Todavía están aquí o no? ¿Sí? A ver, pregunto una vez más, amada iglesia. ¿Entienden? Porque eso fue lo que dijo Jesús. Jesús cogió el manto, se lo quitó, lavó los pies de los discípulos, ¿sí? Luego Pedro se levantó, no, Señor, a mí jamás. Luego le dijo, bueno, láveme, báñeme, todo lo que quiera, ¿sí? Y ahora Jesús terminó con todos. ¿Usted sabe que ahí estaba Judas? ¿Sí o no? Ahí estaba Judas, ¿sí? Ahí estaba. Entre esos, ahí estaba Judas. Ahora, la pregunta es, ¿qué entendemos con lo que Jesús acabó de hacer? Porque según lo que entendamos, nos va a dar una enseñanza poderosísima de lo que es ser iglesia. ¿De lo que es qué? Ser iglesia. Porque hoy, de alguna manera, vamos a redefinir este concepto, ¿sí? Porque no es que yo voy a la iglesia, es que usted es iglesia. Oh, ese 3 aménes todos ahí. Otra vez, no es que usted va a la iglesia, es que usted es iglesia. Dígame en algo, no es que estamos en la iglesia, es que somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Muy bien, no es que ahorita que salgamos a mediodía a comer sancocho salimos de la iglesia, no. La iglesia está porque usted es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta, ¿entienden lo que acabó de hacer Jesús? Particípenme. ¿Qué entienden? A ver, si me ayuda Juan, que ahora está ingeniero de sonido, ¿tiene otro micrófono inalámbrico que me ayude? ¿Sí? O mi hermano, eso. Porque yo quiero que usted me participe hoy, porque vamos de alguna forma a dar viajes a San Andrés quien gane hoy. ¿Sí? ¿Sí? Si somos la iglesia del Señor, podemos irnos. Pero bien, miremos ahí por favor. A ver, la pregunta aquí es, ¿entendemos lo que Jesús acabó de hacer? Si me ayuda, no sé, alguien a llevar allá. ¿Tú o eso? A ver, ¿entendemos? A ver, ¿quién me dice algo? A ver, 3 personas. 3 personas. Ahí está. Ahí. Primero que todo, Jesús mostró su humildad. Listo. En medio de todo su poder y su grandeza, tuvo humildad y ese don, como siempre, de servicio. Listo. Bien. ¿Qué mostró el Señor ahí? Humildad y servicio. Bien, vamos solamente con 3. ¿Quién más dijo amén? Yo quiero predicar hoy también. ¿Sí? ¿Se asustaron ya? ¿Sí? Ese micrófono da temor. ¿Sí? El Señor nos enseña que debemos de servir a los demás. A servir. Gracias, mi hermana. Bueno, vamos igual, similar, humildad y servicio. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga algo distinto? La hermana, eso. Oiga, pero puras hermanas, ¿no? ¿Y los hermanos, hoy no hay hermanos? Jesús nos enseña que aparte del servicio, la humildad
nos enseña también la entrega y el amor por los demás. Eso, muy bien. Entonces tenemos humildad, tenemos, gracias, tenemos allá servicio, tenemos acá entrega y amor. ¿Le parece bonito eso? ¿Le parece bien o no le parece bien? Listo, muy bien. Pero bueno, y todo eso es verdad. ¿Todo eso qué es? Todo eso es verdad, ¿sí? Pero hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Pregunto, ¿esta cena cuál es? Eso, otra vez, dígalo fuerte. ¿Esta cena cuál es? Es la última, ¿sí? Jesús demostró humildad no solamente ahí, demostró humildad durante todo su ministerio, ¿sí? Demostró entrega tan solo con el hecho de despojarse de toda la gloria de los cielos y llegar a esta tierra. Demostró entrega, ¿sí o no? ¿Sí? Demostró humildad, amor, lógicamente, servicio, ¿no? En sus años de ministerio vemos a un Jesús todo el tiempo sirviendo, sirviendo al pobre, sirviendo al necesitado, sirviendo por aquí de noche, de mañana, por largos trayectos. Así que durante toda su vida vimos a Jesús sirviendo. Dígame amén, ¿sí? Pero ahora en base a esto, ¿sí? No creo que solamente este acto demuestre eso. Yo creo que demuestra más. Y es más, Dios nos ha hablado de que este acto demuestra, oiga esto, o manifiesta lo que debe ser la iglesia hoy. Otra vez, lo que debe ser la iglesia hoy. ¿Sí? Y se lo quiero enseñar en esta mañana con la ayuda del Señor. Escúcheme esto. ¿Me le das un clic ahí, por favor? Eso. Entonces, antes de ir ahí, en base a esto quiero decirle algo en esta mañana. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí todavía? Oído, el Señor nos está hablando, hubo una manifestación, ¿sí? Una manifestación en su manera de actuar que a todos hasta el día de hoy seguimos hablando de lo que Jesús hizo en aquella noche. Y lo primero que tenemos que entender de lo que significa ser iglesia es que una iglesia o la iglesia del Señor es aquella en donde se lavan los pies. Vamos, diga fuerte, diga, una iglesia que se lavan los pies. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Seamos qué? Seamos iglesia, ¿sí? Entonces vamos hoy una vez más a manifestar lo que Dios desea en la iglesia, ¿sí? Recuerde que Jesús está con los discípulos, está angustiado, tiene toda autoridad. Judas lo va a traicionar. Él se arrodilla, lava los pies y les pregunta, ¿entendieron? Porque al parecer los discípulos no entendieron lo que él estaba haciendo. Sí, al parecer los discípulos quedaron como que, ¿y qué le pasó? ¿Y ahora qué es lo que está haciendo? Y la explicación me la da el versículo 13. ¿Me le das un clip, por favor, Diego, ahí? El versículo 13, ahí mismo, en Juan 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque es lo que soy. Y dado que yo soy señor y maestro, les he lavado los pies ustedes. ¿Qué dice ahí? Otra vez, ¿qué dice ahí? Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Wow. O sea que aquí hay una revelación de lo que es ser iglesia. ¿Sí? Una iglesia es un lugar donde nos lavamos los pies los unos a los otros. Dice el verso 15, les di mi ejemplo, ¿para qué? Otra vez, ¿para qué? Para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores que a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. ¿Cuántos dicen amén a esa? ¿Sí? Wow. Oído. Y quiero explicar este concepto, ¿no? Porque lo que Jesús está hablando aquí no es una institución, ¿sí? De lavar los pies físicamente, ¿sí? No es la institución de que usted diga, uy, ¿cómo así? Ahora nos toca cada culto. ¿Será que hoy el culto termina lavando pies? ¿Sí? No literalmente, pero sí espiritualmente. Otra vez, ¿sí? ¿Sí cómo? Sí, porque la institución solamente está la cena y el bautismo,
pero el lavarse los pies quedó establecido, pero en un contexto espiritual, ¿sí? Así que si usted hoy, mire que Jesús les enseñó y les explicó, le dijo, mire, lo que yo acabé de hacer significa esto, pero usted como ya lo escucha, ahora ustedes son responsables de hacer lo que de mí han escuchado. El concepto es el siguiente: si usted escucha este mensaje en esta mañana, usted es responsable de obedecer este mensaje que Dios le ha enviado a usted y de vivirlo y de practicarlo. Dígame en algo, ¿sí? Y si usted lo hace, lógicamente usted va a ver la bendición de Dios, porque Dios bendice al que le obedece. Dígame en algo. Entonces, el lavamiento de los pies es un profundo significado espiritual y tiene que ver, oído, note esto, tiene que ver con mi actitud. ¿Con qué? Tiene que ver con mi actitud frente a la suciedad. ¿La qué? Suciedad, ¿sí? Contra lo sucio de mi prójimo. No lo hagamos tan lejos. Oído a esto, el lavado de los pies tiene que ver con lo sucio, con lo cochino, con lo vergonzoso del que está al lado suyo hoy. Mírele un momento a los ojos, ¿sí? Se trata de él, de que le estoy hablando. Hoy le estoy hablando del que está al lado suyo. Es más, le estoy hablando del que está atrás suyo y el que está al frente suyo también en esta mañana. ¿Listo? De eso le estoy hablando hoy. Oído. La cuestión aquí es que una iglesia, cuando somos iglesia del Señor, la iglesia que representa a Cristo, ¿a quién representa usted? ¿Sabe que por ahí hay una frase que me encantó? Y era que hay gente que nunca va a abrir una Biblia, ¿sí? Pero sí lo va a ver a usted. Y a través de su vida, la gente tiene que ver a Cristo. Dígame en algo. La gente a través de su vida, a través de su familia, a través de sus hijos, tienen que ver a Cristo. Dígame en algo hoy, ¿sí? Y cuando yo digo yo soy la iglesia del Señor, oído a esto, yo represento, oído a esto, a los hijos de Dios que hemos aprendido a lavar los pies del otro, ¿sí? Que hemos aprendido a perdonarnos los unos a los otros. Se me fueron hoy. Dígame en algo, ¿sí? Que hemos aprendido, oído a esto, a no señalar lo sucio del otro, sino a limpiarlo. La pregunta hoy es, ¿realmente estamos siendo iglesia? Porque yo encuentro hoy en día, sí, lastimosamente mucha gente que le ha fallado a Dios y que cuando buscó de pronto su lugar de refugio, lo que encontró fue señalamiento. Lo que encontró de pronto fue que le juzgaron, ¿sí? Y la pregunta aquí es, entonces, si la iglesia no restaura, ¿quién va a restaurar? Si la iglesia no limpia, ¿quién va a limpiar? Si la iglesia no protege, ¿quién va a proteger? Dígame en algo hoy, ¿sí? Vamos, dígale a su hermano, dígale que está al lado, dígale, limpiémonos los pies. A ver, ¿cuántos hemos fallado aquí? ¿Sí? Y los que hemos fallado bastante, levanten las dos manos. Eso. ¿Sí? Algunos levantan los pies, ¿sí? Ya otro nivel todavía, ¿sí? Pero oído, vamos a lo más lindo que tenemos. ¿Cuántos aman su familia? Amamos la familia. ¿Cuántos aman a sus hijos? Las esposas que aman a sus esposos. Ese amén me preocupó. Los esposos que aman a sus esposas y las esposas que aman a sus esposos. Bueno, va mejorando hoy. Vamos a hacer liberación hoy al final del culto, ¿sí? Oído. Y cuando hablamos de familia, hablamos de que, oído, la gente que usted ama muchas veces va a ser la gente que más te va a lastimar. Se lo voy a repetir porque estuvo un poquito, ¿sí? La gente que usted ama va a ser la gente que muchas veces más daño te va a hacer.
o que tú vas a sentir que te hacen. ¿Por qué razón? Porque los amas. Si te hace algo alguien que no amas, pues no te va a doler, ¿sí? Pero como usted ama, ¿sí? Usted se va a doler, ¿sí? Y lo que estamos de alguna forma en el escenario de la familia es que nos perdonamos, ¿sí? Nos reconciliamos, ¿sí? Una vez más, hacemos las paces, ¿sí? Pero cuando hablamos de iglesia, tiene que ser lo mismo. Dígame en algo hoy, ¿sí? Entonces, la iglesia es aquella que aprende a lavar los pies del otro, ¿sí? Y esto no me habla a mí de que, no, entonces podemos pecar. No. No, el que está pecando y no se arrepiente de su pecado, Dios lo juzgará, ¿sí? Pero el que pecó, el que por alguna razón se ensució de lodo, se ensució de pecado, pero está arrepentido, la iglesia tiene que acogerlo. La iglesia tiene que amarlo, dígame en algo, ¿sí? Entonces la iglesia, oído a esto, es un lugar donde nos lavamos los pies los unos a los otros, ¿sí? La pregunta es, ¿estamos viviendo eso o no lo estamos viviendo? ¿Sí? Porque cuando vemos la cena, oído, creo que está el versículo ahí, el siguiente, Diego. Colócame el versículo 14, por favor, ahí mismo. No. El versículo 18. 21, versículo 21, Diego. Escuche esto, versículo 21, ahí mismo dice, habiendo dicho Jesús esto, ¿qué pasó? Se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 22. Entonces los discípulos, ¿qué hacían? Se miraban los unos a los otros dudando de quién hablaba, ¿sí? Míreme, acá. ¿Jesús sabía quién lo iba a traicionar? Eso, bien, sí sabía, ¿sí? Pero usted no ve aquí a Jesús. Vengo a decirles que este Judas nos salió malo, que este Judas se nos torció, ¿sí? Y me va a traicionar. Y todo el mundo, a ver, y vámonos encima de ese Judas. No, Jesús no le dijo a ellos. ¿Sabe quién sí supo? Supo Juan. Y por alguna razón Juan se le conoce como el discípulo amado. Es más, Juan tenía la particularidad que Juan se hacía al lado de Jesús y recostaba la cabeza en el pecho del Señor, ¿sí? Es el más joven de todos los discípulos. Es más, el grupo que usted ve ahí, hay veces hemos visto las películas de la pasión y vemos a un poco de barbados y creemos que son viejos, ¿no? Son realmente jóvenes. La mayoría tiene menos de 30 años, los discípulos, ¿sí? Porque una regla era que los discípulos no podían ser mayores que su maestro. Por lo tanto, si Jesús tenía 33 años, ellos eran mucho menores, ¿sí? Pero aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es ser iglesia. Una iglesia, cuando usted es iglesia, cuando usted y yo somos iglesia, no andamos por ahí señalando los errores de otros. Y ahí la mente se complicó, ¿sí? Ahí la mente entró en crisis. Vamos al estudio, ¿sí? ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque eso cuando de pronto alguno falló, qué papayazo. ¿Sí ve? Yo sí decía, ¿sí? Oído, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un lugar donde aprendemos a lavarnos los pies los unos a los otros. Dígame amén a eso. Y aprendemos, oído, a saber llevar las cargas los unos a los otros. Hace unos días, el mes pasado, ya agosto, estuve en Bucaramanga, en la iglesia de Bucaramanga, predicando allá. Y estando en Bucaramanga, hubo el domingo una actividad en 3 parques. Simultáneamente la iglesia se fue a 3 parques a evangelizar, a predicar, ¿sí? Entonces se movieron aproximadamente unas 300 personas
distribuidas en 3 parques, y llegaban a esos parques, predicaban de Cristo, y apenas terminaban de predicar, sí, la gente la invitaban para que llegara a la iglesia, a una concentración masiva de gente, sí. Y ese día estaba ahí en la iglesia y tenía el privilegio de predicar en ese culto de día domingo. Y cuando terminamos, la iglesia estaba pero repleta de gente, ¿sí? De toda la gente que en los parques habían encontrado y que había escuchado el mensaje de salvación, que lo había recibido y fueron al lugar, al templo, para escuchar la palabra de Dios. Y ese día estoy predicando ahí, y cuando acabo el mensaje, acabo de predicar, sí, se acerca una joven con su esposo y 2 niños pequeños. Y esta joven se acerca con lágrimas en sus ojos, y cuando me ve, se tira a abrazarme, ¿sí? Y cuando me abraza, empieza a llorar fuerte y fuertemente, ¿sí? Cuando ya termina de llorar, su esposo también estaba con lágrimas, ¿sí? Le pregunto, bueno, ¿cómo se llaman? Y me dice, no, es la primera vez que llegamos a este lugar, ¿sí? Y estaban en uno de los parques y estaban en un sufrimiento esa familia. Habían cometido cantidad de errores, estaban en un tema súper complicado, y lo que ellos menos pensaban era de que ese día iban a encontrarse a la iglesia del Señor, la iglesia que ama, dígame en algo, la iglesia que abraza, la iglesia que protege. Y cuando llegan y se encuentran con el grupo, el hermano que les evangelizó oró por ellos y les mostró el amor de Dios. Y llegan al culto y ven de que no está la iglesia señalando, sino que está la iglesia para abrazarles. Dicen ellos, pastor, no entendemos, ¿sí? Pero pensábamos que por todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿sí? Nos iban a juzgar, nos iban a señalar. Pero lo que sentimos ahora es una paz inmensa, porque hoy entendimos de que Dios nos ha perdonado por todo lo que hemos hecho. Hoy entendimos de que el Señor tiene planes para nuestras vidas, y mientras dicen eso están llorando y llorando y llorando, ¿sí? Por lo tanto, la iglesia es un lugar donde nos lavamos los pies los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Quiero decirte algo hoy. Dios te va a usar poderosamente. Y Dios te va a colocar frente a personas que tu abrazo, que tu llamada, Dios la va a usar para eso. ¿Sabe? Yo tengo algo y lo sabe mi esposa. Cuando Dios me coloca a mí llamar a alguien, yo tengo que hacerlo rápidamente. En estos días estaba ocupadísimo. Y el Espíritu me colocaba a una persona. Y yo estaba ocupado, ¿sí? Y estaba así, cuando otra vez y otra vez. Y era cuando ya se vuelve como intenso el Señor ahí hablando. Y cuando estaba haciendo una actividad, es cuando ya sentí de Dios que tenía que llamar, pero era ya mismo. Y tomo mi teléfono y llamo y le digo, ¿y cómo están? Bien. La pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo están? Les digo, no, la verdad, les voy a ser honesto, les llamo porque el Señor me ha inquietado de una forma y me ha dicho que tengo que llamarlos. Ahora sí, pregunto otra vez, le digo al teléfono, por teléfono, ¿cómo están realmente? Me dice, no, pastor, si supiera, nos pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y una cantidad de, una situación complicada. Y estaban sorprendidos porque habían determinado no decirle a nadie. ¿Sí? ¿Y el Señor qué hizo? El Señor nos muestra, nos habla, y empezó Dios a actuar en ese momento. Hago una oración por teléfono y al otro día me llaman. Me dicen, ya hoy recibimos la respuesta de parte de Dios. Dios te va a usar. Cuando entendemos de que somos la iglesia, ¿sí? Vamos a entender de que Dios quiere usarte a ti. Saque su dedo, profeta, y dígale a ti al de al lado, dígale, es a ti. Es a ti que Dios te quiere usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren que Dios les use poderosamente? Diego, ¿tenemos un video ahí? Colóqueme un momentico. Quiero que usted vea rápidamente. Este es un video cortico, ¿sí? Y quiero que usted lo vea por unos pocos minuticos. Ahí rápidamente. Me interesa. Javi.
oído, de que habla de lo que es ser iglesia. ¿Sí? ¿De lo que es ser qué? Iglesia. Pregunto, ¿queremos ser iglesia realmente? Gloria a Dios. Este testimonio, ¿sí? Es verídico, ¿sí? Él es un evangelista de República Dominicana, ¿sí? Entonces quiero que usted le preste atención unos minutos, por favor. Corre, Javi. Mire que ese muchacho es un buen mozo que viene por ahí. No lo miren porque tiene novia. Aleluya. Sí, porque siempre me regaña cuando digo que eres soltero. ¿Sabe quién es este hombre que está ahí? Eso para los que tienen guille, lo que dicen, no, el que me la hace me la paga, papillo. Chacho, yo le digo. Fronteo de yo no sé qué rayos, porque cuando viene Cristo, hasta el más bravo tiembla. Miren, mi hermano, Dios me entregó, lo digo para la gloria de Dios. Dios hace 4 meses me entregó todas las cárceles de Puerto Rico y mes tras mes nos metemos ahí, Junji está de testigo. Y esos presos asesinos, que todos ellos están en máxima seguridad, con fronte comienzan el culto y terminan llorando como niños pequeños. ¿Por qué? Porque Cristo es real. ¿Y sabe quién es este tipo que está aquí? Que lo digo tipo porque es mi pana y es mi amigo y es mi mano derecha. Y tenemos confianza. Pero este hombre que usted ve aquí fue el hombre que mató a mi hijo. Y tú estás enchismado por aquella vecina que te tiró agua en el balcón para que te cayera. Tú estás enchismado con la tipa aquella que te borró del Facebook. Nosotros lo que somos son niños espirituales que por cualquier cosita nos enchismamos cuando tú eras más pecador que todos ellos y con todo y con eso Dios te recogió. ¿Y sabes qué pasó? Dios me confrontó y me dijo, tú tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Esto es de bravo, mi gente. Estaba todo listo. Yo te puedo mencionar nombre por nombre de todos los que yo recortaba, porque yo recortaba en chamo y todos los locos se recortaban conmigo. Y yo te los puedo mencionar nombre con nombre. Lo que pasa es que yo reconozco la ley de la calle y no hablo por nombre, pero yo te los puedo mencionar a todos los que llegaron a mi casa diciendo, vamos a darle para abajo el tipo. Y yo dije, no. Pero no tenía a Cristo en ese momento. Cuando Cristo entra en mí me dijo, lo vas a perdonar. Y yo no lo voy a perdonar. Y sabe, yo le dije a Dios, ese tipo mató a mi hijo. Y Dios me habló y me dijo, al mío también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar porque mi hijo me lo pidió. Salí de aquel lugar de oración y Dios me lo pone de frente, este muchacho apuesto. Y hace 3 años Dios me lo entrega como mi escudero y mi mano derecha. Acabamos de llegar el lunes de viajar. Y viajamos el mundo diciéndole al mundo completo que Dios es real. Como Él dice, esto no es un show. Esto no es montado. Aquí hay gente que me vio desde pequeño y sabe que lo que estoy hablando es real. Porque yo tengo 2 opciones. O mentirte para caerte bien o decir la verdad aunque te caiga mal. Estamos demasiado de aferrados a esta vida. Y esto es tanto para cristianos también. Porque hay cristianos que hablan en lengua. Y no perdonan ni a la madre que la parió. Y a veces nos caemos para atrás y ¡fuego! ¿Fuego de qué? Si odias a... Aló, se me fueron. Gracias por su entusiasmo. Ahí tú las ves aquí. ¡Ay! Padre, gracias, Señor, tu fuego está aquí. ¿Fuego de qué? Mira tu corazón que está podrido hace rato. Dios te trae testimonios como este para confrontarte y decirte, tienes que perdonar. Tanto el que no tiene a Cristo como el que tiene a Cristo. Tú decides. O tomas a Cristo o buscas tus amantes. Tú decides. Tienes diferentes dioses que te pongo en la mesa. Pero te pongo el mío. Tú lo coges. Si lo quieres, si no lo dejas. Gloria a Dios. Denles aplauso al Señor por... Wow. Diga, seamos iglesia. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando hoy? ¿Sí? La necesidad, oído, amados hermanos, la necesidad profunda que hay en el corazón de Dios, el deseo ferviente que Dios tiene, ¿sí? Para que usted y yo nos convirtamos en la iglesia del Señor. La iglesia que represente el amor de Cristo, el amor de Dios. La iglesia que represente el amor, la misericordia, la gracia y el perdón de Dios.
¿Cuántos dicen amén a eso? Es que recuerda, iglesia, que una iglesia es aquella donde aprendemos a lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Sabe? Si algo no podemos volvernos solamente una reunión. Al salir de aquí, tenemos que preocuparnos, tenemos que amar, tenemos que ayudar. Dígame en algo en esta mañana. ¿Sí? Tenemos que apasionadamente desear ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y eso significa aprender a lavar los pies del otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero vamos al segundo lugar porque quiero ir ya llegando al segundo punto. Dice, una iglesia también de amigos. Diga amigos. ¿Sí? ¿Una iglesia de qué? De amigos. ¿Sí? Y la iglesia, ¿sí? Cuando usted y yo somos iglesia, oiga esto, aparte de lavarnos los pies los unos a los otros, también tenemos que entender que la iglesia es un lugar de amigos. Dígame en algo, ¿sí? Es un lugar donde están los amigos, la gente que se ama. Colóqueme ahí, por favor, Diego. ¿Sabe qué dice Proverbios 18:24? Dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero, oída esto, se mantiene más leal que un hermano. Por lo tanto, la iglesia del Señor, oída esto, es la iglesia la cual se convierte, o más bien donde conocemos y recibimos a nuestros amigos. La pregunta aquí que quiero en esta mañana reforzar para usted es la siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Sí? Porque si sus amigos no son los de la familia de la fe, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Cuando de pronto usted está en la madrugada, ¿sí? Y de pronto tuvo un dolor físico, o tuvo de pronto una necesidad, o de pronto se quedó varado, o tiene algo necesita, ¿usted a quién llama? ¿Sí? ¿Será que usted puede llamar a algún amigo de la fe, algún hermano de la iglesia? Y es quien le va a ayudar, es quien le va a responder a su necesidad, ¿sí? Porque la iglesia, oiga esto, es un lugar, o más bien no es un lugar, la iglesia somos amigos. Dígame en algo. ¿Sabe que en alguna oportunidad conté la historia de un grupo de Guatemala, ¿sí? Un grupo al margen de la ley de Guatemala que se conoce como los salvatruchas? Alguna vez conté la historia de ellos, y este grupo al margen de la ley tiene dos principios, y ese principio, ¿sabe que me llama la atención? El primer principio es que de ese grupo armado solamente hay dos formas de salir o retirarse. Una es muerto, ¿sí? Y la segunda es recibiendo a Jesús como su Señor y como su Salvador. Son las únicas dos formas de salir. Hay un pastor llamado Jeffrey de León que hace un trabajo de evangelismo en cuevas con ellos allá en Guatemala. Entonces me llamaba la atención que hay dos formas de salir de allá. Una, se ha muerto, o dos, recibiendo a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero sabe, tienen un segundo principio ellos como su lema, y es de que el que se meta con uno de ellos, se mete con todos. ¿Qué dije? Que el que se mete con uno de ellos, se mete con todos, ¿sí? Y me llamó la atención ese principio que maneja este grupo. Lógicamente ellos al margen de la ley, pero ¿y la iglesia? ¿Sí? La iglesia debemos ser un lugar de amigos. Dígame en algo, ¿sí? Que si se meten contigo, se meten con todos. Como dígale al que diga, si se meten con usted, se meten conmigo también, dígale. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Amén o no amén? ¿Sí? Entonces la cuestión aquí está en eso, ¿sí? Porque una iglesia conforme al modelo de Jesús, ¿sí? Todos somos amigos. ¿Sabe qué me gusta aquí? Lo que dice Juan capítulo 15, verso 15, más adelante, colócamelo ahí, dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son, ¿qué dice el Señor aquí? Ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre
me dijo. Seamos iglesia. Pero cuando somos iglesia, tenemos que ser amigos. Y un amigo ayuda al que está necesitado. Un amigo llora con el que está sufriendo, lo ayuda. Un amigo no es indiferente. Si de pronto un hermano, un amigo de la fe prosperó, yo no tengo por qué tener egoísmo, envidia por eso. Tengo que alegrarme de eso. Dígame en algo. ¿Qué necesidad hoy en día de que seamos iglesia? De que si se meten con uno de nosotros, estemos todos para defendernos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No le parece a usted que eso se convierte en algo atractivo para todo el mundo? Porque hay veces queremos ganar más gente para Cristo, ¿sí? Si usted quiere ganar su familia para Cristo, ¿sí? A sus vecinos para Cristo, defienda su iglesia. Defienda. Y cuando le hablo de iglesia, hablo de personas, no hablo de un lugar, ¿sí? Porque hay veces malinterpretamos esto. Defendámonos los unos a los otros, ¿sí? Ayudémonos, ¿sí? Hoy en día hace falta más amigos en la iglesia del Señor. Y qué bueno que usted hoy pueda buscar a alguien al final y decirle: yo quiero ser su amigo. Porque si algo hace algo nos hace benditos en la obra del Señor, es tener amigos. Si de pronto usted vino hoy por primera vez o ha venido poco tiempo, ¿sabe usted qué le va a bendecir en su vida? Tener amigos. Y que sus amigos sean los que amen al Señor. Dígame en algo. Que sus amigos sean los que tengan temor de Dios. Que sus amigos sean los que confían en Dios. En este lugar, en este auditorio, está la iglesia del Señor. Y la iglesia que se convierte en esos amigos que está en tiempo de angustia, que está en tiempo de necesidad. Estás de pronto mal en tu familia, pues llegaste al lugar correcto, porque aquí hay amigos con los que te puedes apoyar. ¿Tienes alguna necesidad en tu vida? Aquí hay amigos con los que podemos orar y podemos ayudarte en tu necesidad. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia por la cual Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Una iglesia que se ama, que se defiende, que se cuida y se protegen los unos a los otros. Yo creo que esa es la iglesia que el Señor quiere en este tiempo. O realmente no en la iglesia que es o debe ser conforme al modelo establecido por Dios. Pero quiero terminar. Por último, quiero decirle algo. Una iglesia que se aman. Te lo voy a repetir. Una iglesia que se aman. La iglesia de Cristo. Somos una iglesia que nos amamos los unos a los otros. Suélteme ahí, por favor, Diego, un momento. Dice que Jesús le dijo a todos los que le preguntaban: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a quién. Y compartía algo de esto en la radio el día viernes. Rápidamente le explico esto. Este fue en lo que Jesús resumió la ley, ¿sí? Pero cuando está en la última cena, escúcheme esto, cuando está en la última cena, Jesús es la primera vez que va a establecer un nuevo mandamiento. Esto lo habló al comienzo de su ministerio, pero cuando estuvo ya en la última etapa de su ministerio, va a ser la única vez que se registra en la Biblia que Jesús establece un nuevo mandamiento. Y él dice en Juan 13:34, ahora les doy un nuevo mandamiento. Parece ser que eso de amar al prójimo como a ti mismo no ha funcionado. No lo han entendido.
ahora les voy a dar un nuevo mandamiento. Y el mandamiento de ahora es: ámense unos a los otros, pero ahora ámenlos como yo los he amado. Wow. Ámelos, pero tal como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. Y ese amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow. ¡Qué cosa más maravillosa, iglesia! ¡Qué cosa más extraordinaria! Es la única vez que se registra un nuevo mandamiento. Y aquí el asunto es: la iglesia es donde nos amamos unos a los otros. Pero ese amor es tan puro, ese amor es tan alto, porque nos amamos como Cristo nos ha amado. Y como ese amor no hay ningún otro. Es un amor puro. Es como cantábamos hace un momento: es un amor sin condición. Sí, es un amor, oído esto, sacrificado. Es un amor entregado. Es un amor que permanece para siempre. Así que la iglesia, cuando somos iglesia, es cuando aprendemos a amarnos, así como Cristo nos ha amado. Mis hermanos, seamos iglesia. Otra vez, seamos iglesia. Seamos iglesia. Amémonos. Que la iglesia está llena de gente perfecta. Eso es falso. Pregunto, ¿usted conoce a alguien perfecto aquí? Yo no conozco ni al primero. Estamos caminando a la perfección. Dígame amén a eso. Estamos en el camino de ser perfeccionados por Dios. Estamos en el camino de que Dios nos trate, nos procese. Oído a esto, porque Él ha prometido que lo que comenzó en nosotros lo va a terminar. Pero ahorita, aún con imperfecciones, aprendemos a amarnos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero es que fulanito, no, fulanito es muy cansón. Lo amamos. Pero es que sutanito, no, es que ese es más mal geniado. No importa. ¿Qué hacemos? Lo amamos. No, pero es que usted, pastor, usted supiera que en mi grupo bíblico hay una hermanita que, esa hermanita no se queda callada, y esa hermanita, mejor dicho, comenta aquí, comenta allá. No importa. Tenemos que, dígalo usted mismo, tenemos que amarnos. Pero es que, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo, es que habló mal de mí. Sí, pero tenemos que amarnos, porque somos, otra vez, ¿qué somos? Somos la iglesia. Y cuando entendamos eso, lo llevamos a casa. ¿Sí? A ver, hermanas, ¿cuál tiene el esposo perfecto? Diga algo. Uy, ¿quién fue? ¿Sí? Esposos, ¿quién tiene la esposa perfecta? ¿Quién tiene los hijos perfectos? Ninguno. Pero cuando establecemos esta palabra en nuestra casa, aprendemos que aunque nos lastimamos, aunque nos hicimos daño, aunque fallamos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Con el amor de Cristo, y ese amor que me lleva a perdonar. A mí me tocó mi corazón. Yo tengo hijos, así como usted. Yo no sé este hombre cómo hace. Lo que sí sé es que el Espíritu de Dios está dentro de él. Porque se necesita amar a Dios y se necesita estar lleno de Dios para andar al lado suyo al hombre que le mató a su hijo. Pero cuando yo veo eso y escucho eso, ¿por qué traigo eso hoy? Es porque esa
en la iglesia que el Señor está levantando hoy. Y eso va a ser lo que oído a esto va a llevar a que la iglesia se extienda, dígame amén, a que la iglesia crezca, a que tu familia, tus amigos y vecinos lleguen al conocimiento de la verdad, porque van a encontrarse con un grupo de gente que sabe amar. Y la mayor necesidad de esta tierra, de la gente, oído a esto, no es dinero, es amor. Y la iglesia está preparada para amar, porque Dios es amor y Dios habita en el centro y el corazón de su iglesia. Y una iglesia que ama es una iglesia que tiene a Cristo dentro de sí. Así que hoy el llamado es: amémonos. ¿Qué tal si usted busca a alguien y le dice: yo te amo, pero quiero amarte como Cristo nos ha amado? Oído, escúcheme esto. Nos hemos amado, claro que nos hemos amado, ¿sí? Pero el desafío hoy es amarnos bajo el nuevo mandamiento. Amarnos como Cristo nos ha amado. Iglesia, esforcémonos en eso. Yo mismo reconozco que muchas veces no hemos amado así. Hay veces nos falta, necesitamos, pero para eso es que Dios nos habla en esta mañana. Para que sepamos de que Él nos va a ayudar a que nos amemos así como Él nos ha amado. Y que ese amor sea como un imán que traiga a muchos al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede colocarse en pie en esta mañana, por favor? Gloria a Dios. Wow. ¿Y sabe que lo mejor no termina ahí? Me parece extraordinario este texto. Diego, ¿me puedes colocar el versículo 36 en la versión que tienes tú en el computador? ¿Y sabe cómo concluye este capítulo? Concluye de la forma más maravillosa que puede concluirla. Dice que ahora otra vez Pedro. Yo no quiero hablar de Pedro hoy, pero Pedro se mete. ¿Sí? Dice ahora que Pedro, Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Pedro, ¿sí? Hay que amar a la gente como Pedro, ¿yo? Dígame en algo, ¿sí? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Sí? Versículo siguiente, 37. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ese es Pedro. Pero Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Wow. Ahí está Pedro. ¿Sí? Ahí está Pedro. Señor, pero no, lléveme, que hasta mi vida pongo por usted. ¿Sí? Cuente conmigo en las buenas, en las malas. Amigos forever. ¿Sí? ¿Has escuchado eso alguna vez? Con usted para las que sea. ¿Sí? Y Jesús le dice: Pedro, Pedro, otra vez Pedro. Pedro, ni el gallo ha cantado 3 veces hoy sin que tú antes me hayas negado 3 veces, Pedro. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Tenemos un Dios extraordinario, dígame amén. ¿Sabe qué es lo más lindo de esta historia? El versículo 39, por favor, que dice así ahora. Versículo... Se me terminó ahí. Versículo 14. Capítulo 14. Bueno, se me perdió aquí. Pero mírenme acá. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que aunque Jesús sabía también que Pedro
lo iba a negar 3 veces. ¿Sabe? El Señor sabía, contaba con Pedro más adelante. Y fue sobre Pedro la roca, ¿sí? Fue sobre Pedro en el cual se edificó la iglesia del Señor, ¿sí? Fue Pedro el encargado de iniciar la obra de extensión de la palabra, del reino de Dios. Lo extraordinario es de que el Señor, aunque sabía que Pedro lo iba a negar, tenía planes para él más adelante. ¿Sabe qué me habla de eso? Me habla de que la gracia de Dios nos acompaña cada día. Y aunque hemos fallado, aunque hemos de pronto pecado, ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios aún cuenta con nosotros. Aún Él cuenta en sus planes divinos, en sus planes soberanos con su iglesia. Así que Dios no te ha descalificado. Aún Dios está para ti. Aún Dios te quiere usar. Aún Dios te quiere levantar. Porque así como Pedro, muchas veces lo hemos negado. Porque así como Pedro, muchas veces hemos tirado la toalla. Pero aún Dios cuenta con nosotros más adelante. Y Él nos ha prometido cumplir cada palabra hasta el último día. Ese amor es extraordinario. Ese amor es inigual. Ese amor es el amor que debe estar en la iglesia de Jesucristo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanten sus manos, por favor. Me sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias. Vamos a darle gracias por ese amor incondicional. Gracias, Señor, gracias. Somos tu iglesia, Jesús. Somos tu iglesia. Y deseamos hoy ser la iglesia que lava los pies los unos a los otros. Deseamos hoy ser la iglesia que son amigos, amado Señor, que ayudan, que bendicen, que defienden, que protegen. Deseamos ser la iglesia que se aman los unos a los otros, pero tal como tú nos has amado. Queremos ser esa iglesia, Señor, esa iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Primeramente te pedimos perdón hoy, Señor. Vamos, dígale, Señor, perdónanos por no ser esa iglesia que ama. Perdónanos por no ser esa iglesia que cubre, que protege, que defiende. Perdónanos, Señor, por abandonar a nuestros amigos de la fe, Señor. Perdónanos por ocuparnos, hay veces, en tantas cosas y olvidarnos que somos la familia de la fe, Señor. Perdónanos, Señor, por guardar resentimiento y rencor, envidias, orgullos, pleitos, peleas, diferencias entre nosotros como iglesia. Perdónanos, Señor, por juzgar aceleradamente, Señor. Perdónanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, por la ingratitud. Perdónanos por no ser iglesia, Señor. Perdónanos por no amar
como la iglesia debe amar, por no defender como la iglesia debe defender. Perdónanos, Señor, por olvidarnos de nuestro papel en nuestra ciudad como iglesia. Perdónanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser iglesia. Yo quiero ser iglesia, dile. Yo quiero ser la iglesia. Ser iglesia, quiero ser iglesia. Amado Señor, ayúdanos hoy a amar así como tú amas, Señor. Ayúdanos hoy a poder entender y comprender ese amor único, inigualable, que solamente tú puedes enseñarnos a amar. En el nombre de Jesús. Pero también hoy, Señor, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Vamos, dígale, Señor, ayúdame a perdonar toda ofensa que he recibido por mis seres amados en casa, en mi familia, dile, en la iglesia, mis amigos de la fe, mis hermanos de la fe. Vamos, dile, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Hoy oro, amado Señor, por toda diferencia. Oro hoy, amado Señor, por toda barrera que se ha levantado o se ha puesto por nosotros mismos. Hoy, Señor, oramos y declaramos que los muros se caen en el nombre de Jesús. Se caen los muros que dividen, los muros que limitan a tu iglesia. Hoy se cae el orgullo, se cae en el nombre de Jesús el egoísmo, la envidia, se cae en esta hora la blasfemia, en el nombre de Jesús, la injuria, se cae la hipocresía, en el nombre de Jesús. En esta hora declaramos que tú limpias, que tú sanas, que tú restauras tu iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo voy a pedirle que, como estamos en fila, vamos a terminar siendo iglesia. Vamos a tomarnos de las manos así en fila y hacer un círculo por cada fila. Y vamos a hacer iglesia. Vamos a tomarnos todos de las manos ahí en cada fila. Eso, con la de atrás. Eso, con la de atrás. Ustedes pueden ver a la de atrás y ser iglesia. Hacemos un círculo ahí. Y seamos iglesia. Seamos la iglesia que ama. Seamos la iglesia que restaura. Seamos la iglesia que da nuevas oportunidades. Seamos la iglesia que bendice. Ahí, tomado de la mano, cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos, porque el Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo en cada corazón. El Espíritu de Dios va a derramar amor en esta hora. El amor que cubre multitud de pecados. En esta hora el amor de Dios se va a derramar sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos a Dios, va a haber un derramamiento de amor en la iglesia. Un derramamiento de su amor. Oh. Me persigue y deja la 99 y va por mí. Puedo negarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte
que no escales para encontrarme a ti. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a ti. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay sombra que no derrumbas, mentira que no rompas. Con tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo negarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Seamos la iglesia del Señor. Seamos su iglesia. La iglesia que se lava los pies los unos a los otros. La iglesia que somos amigos. Y la iglesia que nos amamos los unos a los otros, tal como el Señor nos ha amado a nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo bendigo tu iglesia, nuestra iglesia. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón en esta hora. Gracias, amado Señor, por lo que tú empezarás a hacer después de esta mañana en tu iglesia, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Yo le invito ahora para que usted que es la iglesia, ahora, usted se va a abrazar los unos a los otros y hay palabras que Dios va a colocar en tu interior. Vamos a hacer iglesia, hacer la iglesia que ama, que abraza. Ya lo puede hacer, puede abrazarse los unos a los otros, puede decir cuánto se ama. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Y si Dios pone en su corazón dar una palabra en esta hora, de esa palabra, porque es el Señor obrando a través de su iglesia, en el nombre de Jesús. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y